RCR, la red que comunica y une al Perú. Comentábamos que la Defensoría del Pueblo, y hay que felicitarlo, en realidad está realizando un trabajo que intenta sensibilizar, pero también poner los reflectores sobre un tema que es bastante latente a diario, ¿no? Es un tema cotidiano, como son los juicios por alimentos, ¿no? Entonces la Defensoría ha presentado un estudio, ¿no?, donde se pueden ver los avances, también las dificultades que se confrontan a diario en estos juicios por alimentos, los retos que se presentan, pero no se ha quedado en eso, también hay una serie de recomendaciones hacia el Congreso de la República, hacia el Poder Judicial, y por eso hemos creído conveniente y le agradecemos la visita que nos hace a los estudios de RCR, Red de Comunicación Regional, la autora Karina Díaz, ¿no?, y es adjunta de Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, y le agradecemos por permitirnos esta invitación. ¿Qué gusta de escuchar, de saludarla? Gracias por estar presente acá en RCR. También buenas tardes a todos y todas. Agradecerles el espacio que le ha permitido a la Defensoría dar a conocer este estudio que se llevó a cabo en el 2017. Sin embargo, recién se están presentando los resultados porque la información que teníamos era demasiada, que sí nos demoró un poco de tiempo poder procesarla y poder llegar a conclusiones, ¿no? El estudio se realizó sobre la base del análisis de más de 3.500 expedientes archivados durante el 2017. Se llevó este estudio, se realizaron entrevistas a madres y padres de familia en los propios juzgados. Para eso se contó con la autorización de todas las Cortes Superiores de Justicia, y también se realizaron entrevistas a jueces y juezas para también un poco conocer el otro lado, ¿no? Entonces, en el marco de las funciones que tiene la Defensoría del Pueblo de supervisar la correcta administración de justicia, es que se llevó a cabo este estudio, y es que ahora se presentan los principales hallazgos. ¿Y cuál es la data más resaltante en este estudio? Lo más principal que se ha detectado, que quizá ya por la propia práctica y lo común que se podía intuir, ¿no?, el 95% de las demandas son presentadas por mujeres a nivel nacional. Sin embargo, en algunas cortes más concretas, por ejemplo Apurímac, Callao y Sullana, esta cifra se eleva al 99%. Es decir, casi la totalidad de las demandas de alimentos son presentadas por mujeres. Además, se ha perfilado cuál es qué mujer va al Poder Judicial para pedir alimentos, ¿no? Y se ha detectado que, por ejemplo, en el 50% se dedican exclusivamente a las labores del hogar. Es decir, no reciben un ingreso, ¿no?, para poder mantener, y por eso es que la pensión de alimentos sería su único ingreso económico, ¿no? Y en su mayoría cuentan únicamente con secundaria completa. Ese es el perfil de la demandante que acude al Poder Judicial, y que además en su mayoría pide demandas por montos menores a los 500 soles. A ver, ¿cuáles son los principales problemas que confronta un demandante? Me imagino que también ustedes han podido desarrollar en el estudio qué problemas se presentan cuando se sigue un proceso, ¿no? Y usted me acaba de mencionar que uno de los temas es que perciben pensiones por debajo de los 500 soles, ¿no? Exacto. Que además, de una u otra manera, resulta muchas veces insuficiente, ¿no? Sí, justamente el monto de 500 soles, según el propio INEI, el monto de la canasta básica familiar por persona al 2016 era aproximadamente 320 soles. Es decir, una persona dentro de una familia gasta 320 soles únicamente en alimentación. Por eso concluimos que si se otorga pensiones por debajo de los 500 soles, únicamente están orientadas a cubrir el rubro alimentación, dejando de lado otros rubros que son necesarios como educación, salud, vivienda e incluso recreación de los niños y niñas del Perú, ¿no? Entonces, nosotros sí, por ejemplo, hemos detectado una diferencia con las demandas en Lima. En Lima sí el monto se eleva y las pensiones que se solicitan son por encima de los 1.000 soles. Sin embargo, a nivel nacional el monto es únicamente hasta los 500 soles. ¿No? Entonces ahí, por ejemplo, se ha podido detectar una diferencia entre las demandas presentadas en Lima y la media nacional, ¿no?, que incluye todos los juzgados que se han podido conocer, son aproximadamente 303. La ley que explica en este caso, ¿cuánto tiene que dar la persona que es demandada?
La ley no establece un monto fijo. No establece. Lo que establece son criterios, ¿no? La norma le dice el juez tiene que valorar las necesidades del beneficiario y cuáles son las características del obligado. En base a estos dos criterios, el juez o la jueza va a tener que aproximadamente dar un monto que satisfaga o cumpla con las necesidades del menor o del alimentista, ¿no? Sí hay un tope, que se dice que no puede ser por encima del 60% del total de ingresos del demandado. Esto siempre y cuando el demandado sea una persona que reciba remuneración de manera fija y por ejemplo, tenga un centro de trabajo fijo y esté dentro de la formalidad, ¿no? Sin embargo, hay mayores problemas cuando el demandado está en la informalidad, no tiene montos fijos de ingresos, no tiene tampoco cómo acreditar cuánto es lo que recibe, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, se pueden presentar problemas al momento de determinar. Ustedes han detectado que muchos de los demandados a veces intentan sacarle la vuelta y presentan un tipo de documentación que no se ajusta a la realidad, como ingresos menores a lo que habitualmente pueden percibir. No, el estudio lamentablemente no ha podido llegar a este nivel de especificación dentro de los procesos, pero por ejemplo sí ha detectado que hay más del 50%, por ejemplo, de los procesos se siguen en rebeldía, es decir, el demandado no es parte del proceso, no presenta ningún escrito, no se apersona, no contesta la demanda, y este elevado número de rebeldes en los procesos de alimentos trae como consecuencia la inejecución de la sentencia. O sea, de nada me sirve que yo acuda al Poder Judicial, pida una pensión de alimentos, se me otorgue mediante una resolución judicial pasado el año y medio, y al final esta sentencia nunca se va a ejecutar, porque el demandado está inubicable, ¿no? Entonces hay muchas trabas, muchas dificultades que se advierten a lo largo de todo el proceso, que trae como único perjuicio, digamos, para las madres o para sus hijos e hijas, que no lleguen a cobrar efectivamente la pensión de alimentos. Ahora, en esos casos, ¿cómo se hace para lograr que el demandado cumpla, ¿no? Porque trata de desentenderse del tema, pero el afectado naturalmente es el niño o la niña, ¿no? Ahora, sé que se iba a crear un registro, ¿no? Existe un registro de deudores, ¿no? Que una vez que se emita una sentencia y esta no sea ejecutada, por ejemplo, o sea ejecutada una primera vez, pero luego ya no se cumpla con la pensión de alimentos, se tiene que inscribir a esta persona en este Registro Nacional de Deudores Alimentarios, ¿no? Ahora, otro de los temas es las demoras en la tramitación. ¿Demoran los trámites, los juicios demoran? La respuesta concluyente es que sí demora. La demanda de alimentos tiene una particularidad, que la persona que acude al Poder Judicial no necesita la firma de un abogado, no necesita de un abogado o abogada. El Poder Judicial brinda un formulario estándar en donde la mujer o el padre, porque también se han presentado casos de padres que piden demandas de alimentos, llenan los datos que se pide este formulario y presenta la demanda, ¿no? Sin embargo, incluso nosotros hemos advertido algunas deficiencias en este formulario, que es de entrega gratuita, ¿no? Una vez que se presenta la demanda, según las normas legales, se debería resolver en un plazo de 30 días. Sin embargo, menos del 3% de los casos que ha analizado la Defensoría se cumple efectivamente este plazo legal de 30 días, ¿no? Entonces ahí tenemos una gran deficiencia de que yo tengo que acudir al Poder Judicial, si bien es cierto, no necesito abogado, si no lo tengo, puede ser que el caso demore más de los 30 días y es como nosotros lo hemos advertido. Y hay una sobrecarga procesal, me imagino. Además, existe una sobrecarga procesal. Al 2016, según cifras del propio Poder Judicial, se presentaron más de 78.000 demandas de alimentos a nivel nacional. ¿Y qué hay del acceso? En todas las localidades más alejadas se puede contar con el servicio de la judicatura para que las personas accedan, digamos, jueces de familia o jueces especializados. ¿Hay? Las demandas de alimentos se tramitan en primera instancia ante los jueces de paz letrado. Paz letrado. Exacto. Ya. A nivel nacional, hasta el 2016 existían 640 jueces y juezas de paz letrado que ven en primera instancia y 162 de jueces de familia que lo ven en segunda instancia. Es decir, si la sentencia yo no estoy conforme y decido apelar, ¿no? Entonces vemos que la cantidad
cantidad de jueces de repente no puede corresponder necesariamente a la cantidad de demandas. Ahora, me imagino que en zona urbana no hay mucho problema, pero en zonas rurales... Exacto. Lo que, por ejemplo, detectando algunos casos en zonas rurales, hemos advertido que el mayor problema es, por ejemplo, el tema de notificaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona está alejada de donde se encuentra el juzgado y las notificaciones. En materia de alimentos, como no requiero abogado, entonces no uso una casilla electrónica, tienen que ser notificaciones físicas. ¿Y qué pasa en esos casos? ¿Quedan inconclusos los procesos? A ver, la norma establece que cuando hay inactividad por 4 meses, de oficio, el juez puede declarar en abandono el proceso y lo concluye. Eso es una medida. Y eso puede ocurrir para supuestamente descargar los procesos. Exacto. Nosotros hemos advertido que un 14% de las demandas que nosotros hemos analizado han sido declarados en abandono. Si bien es cierto, el origen de del abandono es para poder reducir la carga procesal, vemos que la necesidad de la mujer en este caso sería volver a iniciar una nueva demanda y hay muchos factores que pueden incidir en que no se haga un seguimiento de la demanda, y es básicamente porque no necesitas un abogado. Entonces es la propia demandante la que tiene que ir al Poder Judicial a preguntar qué pasa con el expediente, porque demora mucho, si tiene alguna duda, ¿no? Entonces, digamos, vemos el lado negativo de que no se requiera... ¿Y estos casos se presentan, doctora, con más frecuencia en que en zonas rurales, zonas alejadas, en comunidades nativas originarias? Nosotros lo que hemos detectado, como estaba la idea al inicio en cuanto a zonas rurales, es el problema de las notificaciones, ¿no? Incluso hay jueces que se han advertido algunos casos concretos en donde le pide a la demandante un croquis para poder ubicar la casa donde estaría o donde se le debe notificar al demandado, ¿no? Entonces, para no declarar la demanda, digamos, inadmisible, ¿no? Se le otorga plazos adicionales a la demandante para que pueda dar facilidades y se pueda ubicar efectivamente al demandado y con eso garantizar el derecho de defensa que éste tiene. Ahora, en cuanto a... ¿las pensiones se cumplen en su totalidad o qué porcentaje tiene dada una sentencia, y si las pensiones se cumplen habitualmente? ¿Qué porcentaje tienen ustedes o han detectado? Nosotros hemos detectado que hay un alto porcentaje de demandas que son declaradas fundadas. O sea, en efecto se otorga la pensión de alimentos pasado el tiempo que tenga que pasar, un año, año y medio, se otorga la pensión. Sin embargo, la tasa de ejecución no supera el 40%, ¿no? Entonces, hay, digamos, otra dificultad para poder ejecutar la demanda y que efectivamente se otorgue. Y una vez que se otorga la demanda, hemos encontrado, por ejemplo, que en el 23% esta demora más de un año en ser ejecutada. Es decir, ya pasé un año litigando, ¿no?, para poder conseguir una sentencia, y luego que la consigo tengo que pasar otro año para poder exigir que efectivamente se cumpla y se otorgue en concreto la pensión. ¿Y esto qué trae como consecuencia o como riesgo? Que se abandona el proceso a veces porque no ven que la justicia se acerca con rapidez. Sí, por ejemplo, algunas experiencias en la Corte de Puno, en algunas entrevistas que se hicieron a los usuarios, las demandantes señalaban que, por ejemplo, era muy costoso acudir al juzgado, ¿no?, para poder averiguar o para poder presentar algún escrito. Se pasaban los meses y de pronto su demanda era archivada, ¿no? Entonces, sí hay diferentes dificultades de acceso al sistema de justicia que se da con mayor frecuencia en zonas rurales o, por ejemplo, en comunidades originarias. Ahora, otra dificultad debe ser el tema de comunicación, el tema de lenguas. Exacto. También se ha detectado que, por ejemplo, no todos los jueces y juezas que atienden estas demandas pueden comunicarse con una persona que tenga algún tipo de lengua originaria, ¿no? Ahí hay una primera traba. Si el juzgado no cuenta con un intérprete, es una segunda traba. Y en algunos casos los propios litigantes requirieron la presencia de un intérprete y no contaron con este, ¿no? Entonces, ahí nosotros, por ejemplo, estamos recomendando que se utilicen medios de tecnología para poder garantizar que las personas con lenguas originarias pues puedan tener un traductor simultáneo, ¿no?, que les permita comunicarse y comunicar sus pretensiones. Ahora, veo que ustedes han presentado una serie de recomendaciones, exacto, ¿no?,
al Congreso de la República y lo mismo al Poder Judicial, ¿no? Sí. Por ejemplo, al Congreso de la República estamos recomendando la modificación de la norma para que se sustraiga del efecto no suspensivo el proceso de la apelación del proceso de alimentos. Y paso a explicarlo. Cuando yo obtengo una sentencia en primera instancia y no estoy de acuerdo, puedo presentar un recurso de apelación, que obviamente va a tardar también más, pero es parte del derecho de defensa de la demandante. Mientras se está tramitando esta segunda instancia, esta apelación, la resolución nunca se llega a ejecutar hasta que efectivamente tenga la sentencia de segunda instancia del juez de familia, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos solicitando es que la sentencia sea ejecutada una vez se obtenga la primera resolución, más allá de que si esta es o no es apelada, ¿no? Justamente por la necesidad imperiosa que hay de contar con los alimentos y también las circunstancias, ¿no? Son mujeres que piden alimentos a favor de sus hijos e hijas y que además no tienen otro nivel de ingreso económico para poder mantenerlos, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es una primera recomendación. Al Poder Judicial le estamos recomendando modificar y mejorar el formulario que es de entrega gratuita y que es empleado por muchas mujeres para presentar su demanda. ¿De qué adolece o qué fallas tiene ese formulario desde el punto de vista del estudio que ha realizado la Defensoría? En primer sentido, no tiene una guía de llenado. Entonces, hay determinados conceptos al final siguen siendo conceptos jurídicos, vías procesales, ¿no? Que una demandante que acude al Poder Judicial y no sabe el término legal, el término jurídico, puede orientar a que esta demanda sea declarada inadmisible, porque no presentó algún tipo de documentación o algún anexo que se requiere para presentar la demanda. Entonces, lo primero que se solicita es que haya una guía de llenado que sea sencillo y en términos claros para que las mujeres puedan presentar estas demandas y no tengan ningún tipo de afectación. Luego que este formulario contemple, por ejemplo, situaciones como el prorrateo de alimentos, el aumento de alimentos o la asignación anticipada de alimentos, que no está considerado actualmente en el formulario. Cuando dice asignación anticipada, ¿qué significa? Que en pleno proceso puede... Exacto. Es una facultad que tiene la demandante para poder pedirle al juez, mientras dure el proceso, asígname anticipadamente alimentos, ¿no? Hemos encontrado que solamente el 18% de demandantes hacen este pedido, ¿no? Incluso en aquellos en los que sí hay un pedido, los montos que se otorgan por asignación anticipada tampoco superan los 500 soles y formalmente o en la mayoría de casos se da en un periodo mayor a los 3 meses, ¿no? De la asignación que se pide anticipadamente. Entonces, hay determinados trabas, digamos, no me exigen abogado, me dan un formulario, pero este formulario debe contener todas las posibilidades para que los niños y adolescentes puedan acceder efectivamente a los alimentos. ¿Qué otras recomendaciones se han planteado? Al Poder Judicial también estamos recomendando, bueno, además del proceso y del formulario, habilitar casillas electrónicas especiales para demandantes de alimentos. ¿Por qué? Porque las casillas electrónicas están pensadas actualmente únicamente a los abogados, ¿no? Pero si yo para presentar mi demanda no necesito abogado, entonces las notificaciones se convierten en físicas, lo que dificulta y además retrasa en demasía el proceso, ¿no? El tiempo en que voy a obtener mi resolución. Además que se acondicionen módulos de atención fuera del horario habitual de atención del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque las mujeres que demandan y que en su mayoría se dedican al propio cuidado de sus hijos, de 8 a 4 y media o a 5 de la tarde, pues están dedicadas justamente al cuidado de sus hijos y no tienen tiempo para ir a averiguar sobre el estado de sus procesos, ¿no? Entonces, como ya otras instituciones han habilitado determinados centros, ¿no? Que operan hasta las 8 de la noche, por ejemplo, que les dé estas facilidades para poder hacer seguimiento a sus demandas. Ahora, he visto que también están planteando ustedes unas recomendaciones, en este caso ya al órgano de control de la magistratura. Exacto. Ahí están orientadas a fiscalizar que los procesos no demoren
excesivamente. Ya sabemos que por excesiva carga procesal, en algunos casos las demandas de alimentos no llegan a culminarse en el plazo de 30 días. Sin embargo, hay plazos que ya son irrazonables, ¿no? Es decir, que a pesar de la carga procesal que tiene el juez o la jueza, pues se demora en exceso. Entonces estamos pidiendo que efectivamente se haga un control de estos plazos que ya no tienen ninguna justificación, ni siquiera la carga procesal. Ahora, usted al inicio de la entrevista me decía que en el caso de demanda más del 90% son presentadas por mujeres y un porcentaje mucho menor, naturalmente, por varones, ¿no? Exacto. Existen casi 4.4% de demandas que son presentadas por hombres, e incluso es tan extraño que ellos pidan demandas que cuando hay una sentencia que otorga la pensión es noticia, ¿no? Y nosotros hemos advertido algunas noticias en donde se destaca que un juez o una jueza otorga una pensión de alimentos a los hombres. Y es que no importa si es hombre o mujer quien acude a la demanda, pues la obligación también es de ambos padres de otorgar los alimentos a sus hijos e hijas. Bien, doctora, yo le quiero agradecer la amabilidad que ha tenido de compartir esta información con nosotros, valiosa en realidad, los felicito, porque permite que la opinión pública esté al tanto, ¿no? Y ojalá que estas recomendaciones hagan eco tanto en el Poder Judicial, hagan eco en el Congreso, ¿no? A fin de, creo, ya no solamente facilitar, sino brindar un servicio que a diario muchas veces se convierte en un viacrucis para muchas personas en el país. Doctora Karina Díaz, sumamente agradecido por habernos acompañado en esta parte del programa a través de RCR. Muchas gracias. Comentar finalmente que la presentación pública será a las 4 de la tarde. Va a haber transmisión en vivo porque como es una muestra nacional, también nos gustaría que cada región pueda ver cómo va su distrito, ¿no? Los felicito, su distrito judicial. Los felicito. Muchas gracias también. Un trabajo notable, en este caso el que está haciendo la Defensoría del Pueblo. RCR, la red que comunica y une al Perú.